Gracias. Bien, continuando con el programa, en esta oportunidad le toca al doctor Adolfo Eusebio García presentar a la siguiente conferencista, la doctora Doris Serrano Amaya. La doctora ya cuenta con la condición de coanfitrión y puede presentar, se encuentra la doctora, perdón, Doris Serrano. Sí, doctor Rubillos, muchas buenas tardes. Sí, ok. Le damos ¿Sí? Okay. la categoría de coanfitrión y ya, pero primero el doctor Adolfo Eusebio García, por favor. Doctor, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a regresar al Cono Sur, específicamente a la República de Colombia, a la Universidad de Córdoba, Unicórdoba, tengo entendido que sí le llaman, con su sede principal en Montería. Esta universidad, pues fíjense que tiene alrededor de 20,000 estudiantes en unas 4 sedes y está catalogada como la 5ª mejor universidad pública de Colombia. Bueno, así que vamos a tener a nuestra colega conferencista en específico y en su formación, en su plataforma pues educativa. Ella es agróloga, especialista en sistemas de información geográfica, los famosos conocidos SIG. Tiene una maestría en geomática y tiene un doctorado en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas. Actualmente es docente titular de la Unicórdoba, adscrita al programa de geografía de la Facultad de Ciencias Básicas. Ha coordinado o viene coordinando y participando en proyectos de investigación en el campo del análisis geográfico, aplicando pues herramientas del SIG, de percepción remota y teledetección. Además, la doctora Doris Elena Serrano Amaya es editora de la revista de la Facultad de Ciencias Básicas de la Unicórdoba. Entonces vamos a invitar a la doctora que por favor nos imparta pues su conferencia intitulada Importancia de la humedad del suelo y su impacto en el medio ambiente y su estimación mediante métodos indirectos en una cuenca andina tropical. Adelante, doctora Doris. Muchas gracias, doctor Adolfo, muy amable. Y muy buenas tardes a todos los participantes y específicamente a todos los miembros del Colegio de Posgraduados que muy amablemente con el doctor Rubiños tuvo la gentileza de invitarme a este importante evento en el cual pues todos estamos relacionados con un elemento tan importante para la vida, para el sostenimiento de la población y de todos los seres en el planeta como es el agua. Y por supuesto, todos los que estamos relacionados de alguna manera, estamos en la búsqueda de alternativas, de estudios, de tratar de cómo podemos sostener este importante recurso, el cual pues obviamente nos permite desde diferentes ámbitos mantener, como lo dije, básicamente algo tan importante como es parte de nuestra sostenibilidad alimentaria. Y de allí otros elementos adicionales sobre los cuales ejerce un importante potencial el agua.
Entonces, muchas gracias primero por esta agradable invitación. Y segundo, pues voy a compartir un proyecto de investigación y varios proyectos que están relacionados con esto, sobre los cuales actualmente trabajo. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Me confirma, por favor, que se está viendo correctamente? Sí, sí se ve completa la pantalla. Gracias. Muy bien. Entonces, efectivamente, este tema que traigo a ustedes en este momento para compartir está relacionado con la humedad del suelo. Y precisamente, estimar y medir la humedad del suelo se hace parte de todo ese conjunto de elementos y de condiciones que nos definen el uso, el manejo y, por supuesto, la parte social sobre la cual en unas cuencas o en áreas estratégicas se ejerce una presión sobre estos recursos. De tal manera que es importante lograr hacer seguimientos, lograr hacer estimaciones, lograr hacer monitoreos que nos permitan lograr tener datos confiables, datos sobre los cuales podamos desarrollar las diferentes actividades y desde diferentes ámbitos. Así es que este proyecto involucra en su contenido, en lo que voy a hacer la presentación, primero, pues un bosquejo general de lo que es la humedad del suelo y por qué su importancia. Segundo, unos métodos de medición, los que he estado trabajando, y viene un caso de aplicación específicamente en un área de estudio de una cuenca hidrográfica en Andina, que es una cuenca hidrográfica bastante compleja. La metodología que seguí específicamente para este primer punto, los resultados y algunas conclusiones de interés a raíz de este proyecto de investigación. Así es que esta parte de reconocer la importancia, todos hemos estado viendo cómo en el transcurso del día, con todas estas conferencias y con toda esta serie de temáticas, pues efectivamente el agua juega un papel muy importante. Y de acuerdo a estudios también realizados, pues esa gran cantidad de agua, pues no todo está disponible. Una gran total de esa agua se encuentra en los océanos y básicamente no está fácilmente disponible para las diferentes actividades y acciones sobre la cual ejercemos. Y de esa poca cantidad de agua dulce sobre la cual nosotros utilizamos, es una parte de esta solamente constituye una muy poca cantidad que es la que utilizamos para nuestras actividades. Así es que con esa muy poca contenido o porcentaje de contenido de agua que se encuentra en el planeta, esta cantidad de agua que el suelo absorbe y que se encuentra para las diferentes funciones y procesos físicos, químicos que se dan dentro de los suelos, pues en ese proceso mismo que se encuentra en el suelo, ejerce una cantidad de actividades de índole que facilitan e imprimen sobre las actividades diversos controles y diversos comportamientos, como es el caso, por ejemplo, de los intercambios que se producen de energía y gases con respecto a la atmósfera o incluso con respecto a las mismas condiciones del suelo, porque afecta básicamente el comportamiento cuando después de un evento de precipitación, esta cantidad de agua, gran parte se infiltra dentro del perfil del suelo, otra parte se produce por escorrentía y esto va a cambiar notoriamente
las características y las condiciones que en algún momento sobre una determinada zona se pueden afectar. Lo cual entonces podemos medir o podemos impactar en algún momento, ya que estos intercambios, tanto de la superficie como en la atmósfera, pues van a definir sus características y sus condiciones. Y dentro de este marco general, la humedad del suelo juega un papel importante en el ciclo del agua. Como todos conocemos, pues el ciclo del agua tiene esa continuo, ese intercambio y esas condiciones en que gran parte de esa precipitación y el agua que se encuentra, mucha de esta se infiltra, mucha de esta penetra en el suelo y después vuelve nuevamente al mar, a los ríos, a los lagos, y empiezan todos los diferentes procesos que se dan en la atmósfera hasta volver nuevamente a todas estas condiciones. Pero una gran parte, esa parte importante que logra ingresar al suelo, pues es fundamental para todas las actividades agrícolas, para todos los procesos que se pueden dar de manejo integral del suelo, para el uso eficiente de estas áreas o en áreas donde la humedad del suelo juega pues, un papel preponderante en el momento simple, desde cuando empezamos una primer área que se va a cultivar, el proceso de germinación lo da siempre y cuando el suelo tenga un nivel de humedad necesario. O los extremos, cuando ya el suelo tiene una gran cantidad de humedad, esto va a afectar también otra serie de condiciones relacionadas con procesos erosivos o con procesos de amenazas naturales que efectivamente van a afectar a una población, un área en general específicamente. Entonces, dentro de toda esa parte del manejo del agua, la humedad del suelo es fundamental en estos estudios, lo cual nos lleva entonces a centrarnos en que podemos llegar a establecer diferentes características, diferentes condiciones y estudios debido a su importancia. Desde el punto de vista agrícola, como ya lo he mencionado, efectivamente es importante tener presente que cerca de 47.7 millones de personas en el mundo, en el caso de América Latina y el Caribe, se encuentran subalimentadas. Entonces ya es un margen de referencia bastante importante que debemos tener cuidado cuando tenemos estos tipos de condición, lo cual puede afectar notoriamente la seguridad alimentaria de la población. Igual, los procesos de sequía en términos generales a nivel mundial son algo que cada vez está creciendo fuertemente. Cada vez hay mayores pérdidas de suelo fértil. Estadísticas de la ONU nos demuestran que cerca de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil se están perdiendo. Específicamente, en el caso de Colombia, regiones del Caribe, en la cual mi universidad y la población que se encuentra aquí estamos altamente afectadas, deben ser priorizadas por entidades que deban darle un seguimiento importante. ¿Y cómo se hace este seguimiento? Conociendo efectivamente la humedad del suelo. De igual manera, en el caso de las inundaciones, por ejemplo, en Colombia, con el efecto que se ha dado en los últimos tiempos, la cantidad de lluvias ha hecho que en muchos sectores, muchas zonas, se presentan altos desastres precisamente porque hay exceso de humedad en el suelo, lo cual hace que las inundaciones pues afecten cada vez a mayor cantidad de población. El caso de estadísticas nos muestran que más de 3.2 millones de personas generalmente están expuestas a áreas donde continuamente el agua ya no tiene esa posibilidad de infiltrarse en el suelo, sino que se queda allí, lo cual genera zonas de afectación y que también esto va a afectar otros tipos de condiciones, la salud, por ejemplo, y por las características económicas que se pueden dar allí. La humedad del suelo también es importantísima para pronosticar efectos que se puedan producir por el clima. Según el FEMA,
cerca del 90% de las emergencias que se dan en el caso de tráfico aéreo se debe precisamente a condiciones de neblina. Y esas condiciones están relacionadas precisamente por esos intercambios de humedad, esos flujos que se dan entre el agua que está en el suelo y la atmósfera, lo cual obviamente se encuentra relacionado con toda la parte económica que allí puede afectar. Y la humedad del suelo juega un papel importante, como bien lo mencioné, en el ciclo del agua, en los procesos energéticos y también en esa afectación que tenemos relacionada con los residuos de carbono. Este impacto que se puede producir en cuanto a los efectos están todos absolutamente relacionados con la humedad del suelo, lo cual es por eso un tema preponderante de investigación, ya que los planes de gestión en cuentas en términos generales, los planes de ordenamiento territorial, los planes de gestión municipal, todos los planes de gestión gubernamental relacionados por entes territoriales y de amenazas naturales, pues deben de alguna manera propender porque se desarrollen, se reactiven, se trabaje en temas como estos. Desde el punto de vista de la universidad, estamos trabajando en esta temática de manera tal que nos permita poder conocer áreas con condiciones en las que puede ser afectado en diferentes temáticas. Y entonces, entendiendo esto, pues una de las tareas es tener datos. ¿Y de dónde podemos obtener datos? Básicamente de campo. En campo hay ya métodos altamente aceptados desde el punto de vista del científico y académico por su precisión, cercanos al 0.03%, lo cual nos da una muy buena aproximación y efectivamente los podemos desarrollar. O podemos tener toma de muestra para llevar al laboratorio y hacer todas las muestras necesarias, hacer los análisis por métodos muy sencillos. El método gravimétrico, que es uno de los métodos aceptados, pues es un método directo, bastante sencillo en términos generales. Solo requiere traer muestras de suelo de diferentes profundidades del perfil y por supuesto, pues se puede hacer un seguimiento. Sin embargo, pues es un método que requiere un alto trabajo en campo, es un método bastante manual, se requiere estar en constante monitoreo, trayendo muestras al laboratorio, porque la humedad del suelo tiene una particularidad y es que es muy heterogénea en su distribución. En pequeñas distancias, en pequeñas áreas, incluso puede variar en una misma área rápidamente, lo cual hace que esta medición y este seguimiento es un poco complejo y en campo pues estos métodos requieren de alta cantidad de muestras. Hay otros métodos también como la sonda de neutrones, todo lo relacionado con la reflectometría y otros métodos pues que son un poco más sencillos pero son puntuales y obviamente se requiere tanto de data logger que estén capturando y guardando la información continuamente o de estar yendo a campo a hacer este levantamiento de información. Por otro lado, hay unos métodos indirectos que nos permiten tener de alguna manera, a partir de otras variables y a partir de otros factores, establecer condiciones particulares respecto a la humedad del suelo y poder entablar pues, alguna relación entre ellas. Métodos que nos permiten hacer otras mediciones, como el caso de la higrometría, que a partir de la medición de la humedad relativa y la temperatura podemos establecer relaciones para llegar a definir el contenido de humedad del suelo. Otros métodos que en este momento son de gran importancia y mucha relevancia son el uso de sensores satelitales con sensores remotos, principalmente en zonas de el visible y el microondas, más propiamente en el microondas, que permiten monitorear la humedad del suelo y tiene una gran ventaja con respecto a los métodos directos, en este caso de campo, porque estos métodos ya aquí
desde el punto de vista satelital podemos conocer la distribución de la humedad. Sin embargo, comparado con métodos directos, al tener ya estos datos, son unos datos ya que son de tipo general. Entonces, si bien con los métodos directos podemos hacer mediciones en áreas un poco más locales y llegar a establecer a un nivel de predio, a un nivel de microcuenca, a un nivel de cuenca, estas mediciones con un trabajo bastante exhaustivo, los métodos como el caso de sistemas o sensores satelitales nos van a permitir sí conocer de grandes áreas, pero también con una información mucho más general y más global de estas zonas. Y hay otros métodos, como el caso de los sensores infrarrojos o los rayos cósmicos, que son un poco más complejos, que también requieren gran parte de campo y gran parte de trabajo se puede desarrollar obteniendo información de unas áreas un poco más generales. Entonces, el tema como tal de la humedad del suelo y toda su afectación es muy interesante, y así es que debemos establecer cómo podemos hacer esas mediciones. A nivel mundial, se tiene una red general de la humedad del suelo, con aproximadamente entre 59 y cada vez más redes ya se están llegando, se están sumando, los países están viendo esta importancia de pertenecer a redes, y estas redes son básicamente tener algunos de estos sensores, el que sea, los sensores que se representen mayor precisión, y estar a través del tiempo monitoreando y estar entonces llenando bases de datos que nos permitan conocer y descargar datos de cualquier parte. Estas estaciones pues están a nivel mundial, pero como observan en el mapa, son pocas las estaciones. Si pudiéramos, lo ideal sería que tuviéramos mayor cantidad de estaciones, pero no todos los países cuentan con estaciones permanentes que estén monitoreando la humedad del suelo a diferentes profundidades, porque si bien también adicional que desde el punto de vista espacial, la humedad del suelo es muy heterogénea, también en el perfil lo es, y se debe monitorear en toda su dimensionalidad. Lo cual también, pues, esto para países que tienen esta posibilidad de estar en estos desarrollos, pues se llegó a generar sistemas satelitales como el caso de este es el sensor activo-pasivo de la humedad del suelo, SMAP, que monitorea desde zona del visible y la zona del microondas pasivo toda gran parte del planeta. En Europa, la Agencia Espacial tiene otros sistemas satelitales, y uno que más se está utilizando en este momento se denomina SMOS, que también monitorea la humedad del suelo y la salinidad del mar. Como ventajas importantes, aparte de las aplicaciones en términos generales que permite entender ese intercambio de condiciones que se da entre el suelo y la atmósfera, pues la humedad va a facilitar entonces monitorear no solamente las áreas de inundación, sino también el seguimiento de la lluvia, la predicción a crecidas en las cuencas, que en algún momento se da, y por supuesto esto afecta zonas de cultivo, zonas incluso donde se encuentra la población. Y finalmente, pues obviamente todo lo relacionado con la requisición de recursos hídricos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, su resolución espacial es una resolución muy general. Si bien existe un buen acercamiento, estos sistemas satelitales podemos tener información con áreas que nos facilitan tamaños de píxeles de 1 kilómetro, 3 kilómetros, 9 kilómetros o 36 kilómetros. Actualmente, realmente es muy reciente, la semana pasada ya se encuentran disponibles datos incluso de 1 kilómetro, porque no lo habían estado disponibles. Este sensor específicamente, que tenemos información desde el 2015, su radar se vio afectado, y esto generó que no podamos tener información de 3 kilómetros como se había pensado inicialmente. Entonces tuvimos que
trabajar con información de 9 a 36 kilómetros. Pero ya con un acuerdo que se dio con el sistema Sentinel y aproximaciones con MODIS, pues se dio una información ahora un poco más detallada, llegando a resoluciones de 1 kilómetro a partir de algoritmos de escalamiento denominados downscale, lo cual entonces facilita que podamos tener unos datos ahora un poco más cercanos a esta información. Sin embargo, el uso de estos datos también tiene que tener un margen de evaluación. Y ese margen de evaluación precisamente lo da el uso de redes en campo con los cuales podemos monitorear qué tan cercana puede estar esos datos, esos valores estimados de la humedad del suelo con datos que nosotros podamos capturar en campo y lograr entonces, pues, aproximarnos a unos valores un poco más reales. Este es una de las, un primer mapa que fue sacado en el año 2018, precisamente de la humedad mundial, donde podemos detallar áreas donde la humedad está en estados insuficientes a áreas donde para esa fecha la humedad del suelo estaba en estados excesivos, pasando por limitados, adecuados, abundantes. ¿Cuál es la ventaja también? Que al tener esta información monitoreada con sistemas satelitales, podemos tener la información con una periodicidad mucho mayor de lo que nosotros podemos de pronto en algún momento hacer nuestros seguimientos en campo. Para todos es claro que llegar a campo, hacer todas nuestras campañas de campo, muchas veces nos queda difícil, el clima no lo facilita, los mismos proyectos de investigación a veces no hay los recursos. Pues esto hace que puede limitar los trabajos en campo. Haciendo uso de información de tipo satelital, pues ya tenemos esta garantía, podemos descargar los datos y monitorear de una forma mucho más aproximada. Por tal motivo, entonces, esta es una de las tareas interesantes de mirar. Y en este caso de estudio que les voy a indicar como una de mis líneas en las que he estado trabajando, es hacer un análisis de comparativo entre los datos que puedo obtener en campo, pero haciendo uso de métodos directos y de métodos indirectos. Un método directo es precisamente el contenido de agua del suelo por uso del método gravimétrico, que no es más sino una relación de masas o una relación de volúmenes con las cuales puedo obtener el contenido de humedad en diferentes profundidades del suelo. Por otro lado, el potencial de agua es un método indirecto que puede ser estimado a partir de la humedad relativa del suelo y la temperatura del suelo, con la cual se genera o se establece la tensión o la succión a la que se encuentra el agua en el suelo, y mediante un modelo de estimación puedo llegar a hacer unas curvas que me permiten definir o relacionar ese potencial de agua con el contenido de agua. Para lo cual, entonces, esto ayudaría inicialmente a hacer un poco más rápido, más ágil la captura de la información, dado que el contenido de agua por el método gravimétrico requiere una alta cantidad de muestras, y por el método de potencial de agua a partir de sensores, como el caso de los higrómetros, puedo hacer un monitoreo mucho más espaciado en el tiempo y más espaciado en cada una de las áreas de muestreo. Entonces, ese fue mi objetivo inicial, a partir de entender que esa problemática relacionada con lograr monitorear o estimar la humedad del suelo por diferentes métodos me daba unos valores, pero al mismo tiempo quería conocer qué tan cercanos estaban esos valores para lograr seguir en ese proceso de estimar con otros métodos indirectos. La cuenca en la cual
estado trabajando es una cuenca hidrográfica ubicada en el río Quindío. El río Quindío es un río que se encuentra principalmente en un departamento, ¿no? El departamento del Quindío, y esta cuenca tiene aproximadamente una extensión de 688.85 kilómetros cuadrados. Es una cuenca muy heterogénea en paisajes, cuenta con montañas, piedemonte, lomeríos, valles, en términos generales, y se encuentra demarcada en 2 periodos de lluvia y 2 periodos secos, básicamente en el año, lo cual entonces también nos da unas condiciones de precipitación y de temperatura diferentes. Suelos. Nosotros contamos con unos suelos muy ricos en cuanto a la cantidad de ceniza volcánica, ya que se encuentra en una zona andina y están afectados por cenizas volcánicas. Son suelos ricos, de alta fertilidad, moderada, que permiten la infiltración de la humedad rápidamente en muchos sectores. Y por supuesto es una zona altamente agrícola, una despensa para nuestro país, lo cual pues también requiere de estudios y monitoreos constantes. En esta cuenca se realizaron 10 zonas de muestreo y estas zonas correspondieron a fincas con diferentes condiciones respecto a los parámetros que básicamente afectan la humedad del suelo, como son la cobertura de uso, la pendiente, la cobertura del terreno relacionada con sus zonas planas, cóncavas, convexas, y su grupo textural relacionado con el perfil modal en las diferentes unidades cartográficas. Como observan, se hizo un análisis de lograr obtener unidades de muestra que pudieran ser entonces generales de toda la cuenca. La metodología seguida para este proceso abarcó 5 fases. En la primera fase se hizo una selección de las diferentes áreas de estudio y luego se hizo una fase de campo. En estas fases de campo se hicieron 10 campañas de campo durante 7 periodos de evaluación que tardaron en 2 años. Aquí se hizo un muestreo de suelos de 0 a 5 centímetros. Y en esta zona se estableció como humedad superficial del suelo. Quiero hacer un paréntesis en este momento, y es que este estudio va mucho más allá y va a un proceso de análisis posterior que se hizo con sensores remotos. Los sensores remotos solo son capaces de hacer estimaciones en una profundidad de 0 a 5 centímetros. Por tanto, pues solo se hizo en esta fase de campo igual, en una profundidad de 0 a 5 centímetros. Pero para este caso, se colocaron los higrómetros en estas mismas condiciones, la toma de la humedad relativa del suelo, se colocó entonces el higrómetro a menos 5 centímetros, es decir, a los 5 centímetros de profundidad, y los otros higrómetros se colocaron entonces a 10 centímetros de la superficie. Por otro lado, se hicieron tomas de muestra en 30 muestras en cada una de las unidades de estudio, los cuales fueron luego llevados a una fase de laboratorio, con los cuales se hicieron obviamente las muestras y el análisis gravimétrico hasta llegar a generar las curvas de retención de humedad, y con esas curvas de retención de humedad, partiendo de un modelo ya definido, establecido para hacer estas curvas, como es el modelo Lansing, que nos permite con parámetros establecer esta característica, finalmente lograr llegar a tener todas estas unidades y registros para hacer comparaciones en una cuarta fase, que es la fase del gabinete. No sin antes, entonces, haber relacionado la cantidad de muestras que se habían obtenido de parte del laboratorio, lo cual nos llevó a tener entonces 2 subproductos o productos. Un primer producto fue toda la humedad del suelo estimada por métodos indirectos, que fueron 88 promedios, y por el otro lado,
2.211 valores de datos provenientes de método gravimétrico. Estos datos fueron entonces promediados por un promedio que utiliza el promedio herodiano. El promedio herodiano tiene la ventaja que lleva pues, la media muestral, la esperanza de la media, y te incorpora también la media aritmética. La media aritmética tiene como ventaja que los datos extremos pues, son atenuados, lo cual nos va a facilitar de alguna manera un promedio más cercano a una muestra más representativa. De manera tal que se equipararon la cantidad de promedios y finalmente se llevó a un análisis estadístico para reconocer entre estos dos métodos y sus subproductos si estos tenían o no correlación. Los métodos establecidos en el análisis estadístico fueron inicialmente unos splines cúbicos, luego un análisis de varianza, para llegar a hacer un análisis de conglomerados y lograr entonces proponer un modelo no lineal, el cual, o los cuales gráficamente, son los siguientes. El contenido de humedad, entonces, en la fase de campo, se dio con las muestras, como le indiqué, se tomaron las muestras en campo, estas muestras entonces se llevaron luego al laboratorio, allí ya se hacía todo el proceso de secado a 105 grados durante 24 horas, y por el otro lado se hicieron todas las pruebas necesarias que nos permitían determinar la humedad volumétrica y las muestras de retención para controlar en todos los puntos de todas las áreas en cada uno de esta cuenca, establecer las características de cada uno de ellos y lograrlas incorporar al modelo definido. El potencial de agua, entonces, se utilizaron estos higrómetros, los cuales pues, nos permitían monitorear tanto la humedad relativa como la temperatura del suelo durante mayores periodos. En este caso se utilizaron periodos de un mes. Estos higrómetros tienen la ventaja que se pueden programar. Se programaron a cada hora. Entonces, los datos que tenemos son datos programados a una hora. Sin embargo, fueron luego también promediados, como lo indiqué, dado que cuando se hace el trabajo en campo, pues uno dura mucho más de una hora haciendo un levantamiento de 30 muestras en campo, de manera tal que hubo necesidad precisamente de hacer un análisis de tiempos, lo cual nos facilitó establecer una equiparidad entre las diferentes muestras como tal. Los sensores entonces fueron enterrados en cápsulas, para medir la temperatura y para medir la humedad relativa, ubicados entonces también en cada una de las zonas. Bien, en la fase del laboratorio se llevó todas las muestras para determinar, como indiqué, contenido de humedad del suelo. De las 2.211 se determinó la densidad aparente, la distribución del tamaño de partículas para reconocer la textura, y se hicieron las curvas de retención con las ollas de Richard a 10, 30, 100, 500, 1000 y 1500 kilopascales en 47 retenciones. En la fase de gabinete, entonces, una vez que se obtuvieron las muestras y se hizo la humedad gravimétrica, con la densidad aparente se obtuvo la humedad volumétrica, y esta fue llevada entonces al promedio heroniano, de manera tal que entonces de las 2.211 muestras se pasaron a los 88 promedios. Con el método indirecto, entonces, se desarrolló el potencial de agua del suelo a diferentes también potenciales, los cuales fueron llevados entonces al modelo Frontland y Zinc, y con parámetros de ajuste provenientes principalmente de la textura del suelo, se establecieron las curvas de retención para cada una de las unidades de muestra, con lo cual entonces se establecieron las características y la humedad en este caso. En el análisis estadístico, entonces, como mencioné, se hizo primero el periodo heroniano para cada uno de ellos, se hicieron las técnicas de spline cúbicos para determinar la temporalidad y que estuvieran acordes, tanto durante el tiempo que se hacía por el método directo, que es el reconocimiento en campo, como cada mes que podíamos obtener toda la información y cada hora que se había establecido
el registro, lo cual nos compilaba a diferentes datos. Así es que se establecieron 7 periodos que fueron a los 28, 56, 70, 106, 155, 196 y 294 horas. Para analizar el efecto tiempo, se hizo la prueba estadística de varianza no paramétrica longitudinal dentro de un modelo LDU-F1 y se establecieron entonces para su comparación el análisis de conglomerados por método de Closer. La técnica se hizo un análisis estadístico Q para validar estas unidades generadas a partir de los clústeres y la técnica de un diagrama bidimensional. Para finalmente pues, hacer una propuesta de modelo de regresión de tipo no lineal, en la cual se puede predecir la media errónea en función de la humedad estimada por medición indirecta. Los resultados entonces nos permiten establecer los valores básicos, estadísticos básicos de la media, la desviación estándar, la temperatura, la humedad gravimétrica en las diferentes unidades de muestreo. Las curvas, se generaron las curvas escritas para cada una de las diferentes unidades y obviamente ajustadas al modelo establecido, definido previamente dentro de este contexto, de manera tal que se pudiera correlacionar los valores obtenidos para las diferentes tensiones. Realizaron entonces los gráficos de interpolación, tanto para el promedio eroniano como para las estimaciones provenientes con el modelo Furlan-Zinc para cada una de las unidades de muestra. De manera tal que se equiparó en este caso, como bien indiqué, y no se encontró en este caso diferencias significativas dentro del análisis de varianza a partir de establecer en la prueba, de acuerdo al test Hoteley, dentro de ese diseño no hubo diferencias significativas que nos permitieran reconocer que en algún periodo se pudiera presentar algún cambio en cada uno de ellos, lo cual nos permitió establecer y involucrar absolutamente todas las muestras en el análisis de clúster, lo cual finalmente generó 5 clústeres, estableciendo que gran parte de estas unidades, muchas de ellas se podían correlacionar entre cada una de ellas, de manera tal que las unidades 1 y 7 fueron establecidas en el clúster 1, la 2 ocupó el clúster, en este caso unidades 3, 5, la 3 fue generalmente también de 2 clústeres básicos, y la 4 y la 5 ya fueron muestras relacionadas con las unidades 7 y 5 establecidas. Finalmente, el diagrama bidimensional de contornos convexos nos permitió entonces encontrar que estas unidades, entonces, hubo clúster donde las humedades fueron las más bajas, tanto en el contenido proveniente de la humedad estimada con el contenido de la humedad medida por método directo, como también unidades correspondientes a los clústeres 5, que son donde se presentaron las humedades en términos generales mayores en las dos, tanto mediciones como estimaciones. Y finalmente, entonces, el objetivo era lograr llegar a una propuesta de modelo que permitiera correlacionar la humedad indirecta con el promedio eroniano proveniente de la humedad directa. Como observan en este modelo, su ajuste es un modelo no lineal, donde pues se tiene en términos generales un ajuste bastante bueno. En el caso de los modelos no lineales, pues no tenemos claramente un R, aunque se puede establecer un R como tal, pero no es una buena apreciación en este caso. Realmente se determina una posibilidad y un buen ajuste como se observa en los datos finalmente. En conclusión, ¿qué tenemos? Se desarrolló un método de estimación indirecta para determinar la humedad superficial, que fue nuestro objetivo inicial. Se evaluó el potencial hídrico a partir de muestras in situ, aplicando un modelo, el modelo Furlan-Zinc ajustado, y se obtuvo en términos generales una aceptable relación estadística entre las mediciones gravimétricas, por supuesto las con método directo, o las mediciones indirectas del suelo. Y finalizo esta presentación con
la imagen que tenía inicialmente, en donde lograr llegar a establecer las características, las condiciones de la humedad nos puede apoyar todos los procesos para definir en algún momento si alguna zona puede ser afectada por una inundación o si se presentan actualmente procesos de sequía, cómo está haciendo ese seguimiento, porque ya podemos pensar que si bien es cierto, tenemos unos métodos directos claramente definidos, adecuadamente establecidos dentro desde el punto de vista científico, pero también podemos hacer uso de unos métodos indirectos con los cuales podemos encontrar correlaciones que nos permiten entonces definir estos parámetros. Este proyecto pasa a una segunda fase que también ya está elaborada y también ya cuenta con unos resultados y ya se hizo aquí en esa siguiente fase ya un análisis de la humedad, pero también con sensores remotos. En el caso se utilizó ese mapa, encontrándonos también una muy buena correlación, lo cual en este proceso ya podemos llegar a establecer áreas donde, si bien es cierto, tenemos unos datos generales, podemos llegar a unos datos un poco más puntuales o para áreas mucho más pequeñas, teniendo estos valores y habiendo entonces establecido estas correlaciones en unos resultados aceptables a buenos en términos generales, no solamente desde el punto de vista de los métodos, sino también de hacer un poco más ágil y más, cada vez rendir un poco más, ya que los proyectos cada vez son más complejos a veces en los trabajos de campo y por supuesto también en el uso que nosotros vamos a definir. Bueno, muchas gracias por su asistencia y por sus comentarios. Muy amables por otra vez. Reitero la invitación que me dieron a presentar estos resultados en este importante evento. Gracias, doctora Doris Elena Perdón, Serrano. Adelante, doctor Exhibit. yo me estaba sonriendo aquí yo solo, que en realidad la doctora Doris aquí nos arrinconó con tantos detalles científicos, ¿no? Detalles científicos sobre su trabajo que nos ha expuesto. Pero antes de felicitarla o hacer una síntesis de su trabajo, pues quisiéramos escuchar ahí algún comentario, alguna pregunta para la doctora. Doctor, si me permite, soy Antonia. Adelante, doctor Antonia. Muchas gracias, doctor Exelio. Doctora Doris, antes que nada, pues quiero felicitarla por este trabajo tan interesante y tan puntual que nos presentó. Quiero hacer énfasis y rescatar la importancia que nos demuestra, en este caso, el hecho de que con los datos satelitales, a veces se cree que ya se tiene todo, ¿no? Porque nos dicen, podemos medir con imágenes de radar la humedad del suelo y aplicamos las formulitas, bueno, toda esa metodología matemática exhaustiva y creemos que ya los resultados son correctos, cuando en realidad tenemos que, antes de dar un resultado, pasar por todas estas pruebas de campo en las cuales podamos efectivamente validar que los datos que nos está arrojando son verdaderos. Y en este caso, rescato el planteamiento inicial que usted decía. Intentamos expandirlo para probarlo con las imágenes satelitales, pero estas no nos dieron de 1 kilómetro cuadrado, nos dieron de superficies mayores y por lo tanto quiero entender, o quiero que me corrija si me equivoco, finalmente los resultados de campo que se tuvieron no fueron suficientes para plasmarlos con las imágenes satelitales que se les habían proporcionado en aquel momento. Ahora que ya son de 1 kilómetro, ya se pueden quizá acercar más a la realidad, ¿no?
quisiera que usted nos explicara un poquito más esta parte. En ese entorno va mi pregunta. Sí, señora. Muchas gracias, doctora Antonia. Muy amable. Doctora, bueno, efectivamente, en su momento, las imágenes que hasta solo la semana pasada, como indiqué, ya están disponibles los datos de 1 kilómetro. Si bien es cierto, tenemos ya información, como bien lo menciona, pero la información de los sensores remotos, pues es maravillosa en el sentido que podemos tener una información de la distribución, que eso es importantísimo. No podemos estar todos yendo a las zonas a levantar la información de campo porque es muy costosa, compleja, ya conocemos esa parte. Pero el uso de los sensores remotos es una altísima posibilidad. Pero todavía tenemos la desventaja de que son muy generales y solamente nos están dando información de solo los primeros 5 centímetros del suelo. Entonces, es importante validar, como bien menciona, este proceso. En su momento yo ya he validado datos de 3, de 9 y de 36 kilómetros. En este momento ya actual. Sí tengo ya unos datos, ya unas aproximaciones de, en este caso, de escalamiento. Entonces ya con este proyecto, después de este he pasado a un proceso de escalamiento en el que logro descargar ya esos datos y compararlos con mis datos de campo para establecer una correlación. En este caso, si dependiendo del área que esté trabajando, si yo tengo un área como una microcuenca, pues de seguro voy a hacer, mis datos deberían ser más parecidos a unos datos tomados en campo. Si yo tengo una información de un área mucho más general, más grande, pues el uso de la imagen satelital, pues es más, en este caso, aporta un gran valor y mis datos van a ser más parecidos. Entonces, he estado modelando estos datos y tengo muy buenas aproximaciones ya haciendo uso de datos comparativos con redes neuronales, bayesianas en este caso. Y ya con los datos de 1 kilómetro, estoy muy segura que ya con esta información que tengo, puedo comparar y validar estos datos para obtener una información todavía más cercana, lo cual puede digamos, es mi expectativa, llegar a que con datos de satélite de 1 kilómetro y con pocos datos de toma de muestras en campo, pocos, porque sí, no puedo decir que no podemos tomar datos, por lo contrario. Lo ideal sería en que en todos nuestros países tuviéramos una red de monitoreo de humedad del suelo. Pero si te puedo desarrollar algunos pocos, puedo hacer unos contornos convexos parecidos que me permitan establecer y comparar con las imágenes y aproximarme mucho más, de manera tal que puedo hacer unos datos un poco más, hacer más rendimiento, de mayor rendimiento y eficiencia, y haciendo uso de estos dos métodos sin desconocer que el uno es mucho más preciso, el otro tiene mejores condiciones y el otro tiene la gran ventaja de que tenga alta resolución espacial y alta resolución en términos generales en mi espacio y principalmente resolución temporal, lo cual ayuda significativamente a los proyectos de investigación. Así es. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Bueno, doctor. vamos a tratar de... Sí, Antonia. Sí, doctora. Con todo gusto. Vamos a tratar de resumir, pues, su exposición de la doctora Doris sobre la medición de la cantidad y distribución de la humedad en el suelo. Su efecto en el comportamiento, básicamente, en el ciclo hidrológico y en el intercambio energéticos y carbono entre tierra y atmósfera. Todo esto trascendental e importante en la agricultura, en la sequía, en las inundaciones y sobre todo en la evaluación del ciclo hidrológico y los intercambios de energía y carbono que ya mencionamos. Bueno, este es el marco de referencia que nos presenta la doctora Doris para hacer pues sus estudios científicos aplicando diferentes métodos de medición, ¿no?
como usando equipos electrónicos, sistemas de satélites y los métodos indirectos que nos está platicando, ¿no? Estudios científicos tan detallados, usando modelos estadísticos y, como ella, digamos, lo explica, con aceptables resultados con relación a la medición gravimétrica en el suelo. Esto es lo que yo he captado y he tratado de resumir. Doctora Doris, mis felicitaciones por tanto detalle científico en su estudio. Y, como usted dice, pues es la plataforma, ¿no?, de su línea de investigación. Muchas gracias por acompañarnos. Y felicitaciones nuevamente, ¿no? Muchas Enrique. gracias a ustedes también. Muy amables por su Enrique. invitación. Gracias, doctor Exhibio, gracias, doctora Doris, mis felicitaciones también. Aquí algunos colegas como la doctora Antonia Macedo, el doctor Héctor Flores, el doctor Felipe Pedraza, trabajan esto y pues sería bueno que se contacten, que interactuemos también con su universidad y estamos abiertos a ver si un día nos visita o visitamos por allá en la Universidad de Córdoba. Muchas gracias, doctora, por atender esta invitación y es un honor. Muchas gracias. Continuando.